Hola, saludos para todos. Mi nombre es Jimberlyn Sánchez. Soy residente de la urgencia infantil del Hospital San Borja Riarán, médico general. Y hoy quiero hablarles sobre la laringitis aguda, que es una patología frecuente en la urgencia y de hecho el único lugar en el que probablemente van a diagnosticar, tratar, dar de alta y resolver completamente el problema del paciente. Escuchemos por favor este sonido. Hay una pista en la imagen sobre el origen. Ese sonido se llama estridor, característico de la laringitis. Como pueden ver en la imagen, está originado de una laringe inflamada que causa un flujo de aire turbulento y es característico de la inspiración. Estridor inspiratorio es el nombre de este sonido y es importante identificarlo porque es lo que nos hace la sospecha diagnóstica en cuanto ingresa el paciente al servicio de urgencia. Y bueno, para hacer un breve repaso sobre nuestro sitio anatómico a tratar, la laringe es una estructura tubulocartilaginosa ubicada a nivel cervical que está compuesta anatómicamente por el hueso hioides, cartílagos y un espacio. Los cartílagos impares son la epiglotis, que es muy característica en pediatría, se puede visualizar muy bien en algunos niños solo con apertura bucal. Es bastante fácil de ver en muchos casos y sirve como práctica. Les recomiendo que cada vez que examinen a un niño busquen la epiglotis. Respecto a los cartílagos pares, tenemos los aritenoides, corniculados y cuneiformes. Y la glotis, que se subdivide en tres espacios: la epiglotis o cuerdas vocales falsas, la glotis o cuerdas vocales verdaderas, que es nuestro espacio a tratar, y la subglotis, que es la zona inmediatamente inferior. Respecto a los aspectos anatómicos relevantes en pediatría, me gusta mencionar ciertos puntos muy importantes porque nos ayudan a entender por qué el paciente pediátrico con patología respiratoria es distinto y por qué es importante abordarlo oportunamente. Recordemos que la nariz es uno de los lugares con mayor resistencia a paso del aire, de allí la importancia de mantenerla despejada. Los recién nacidos y los lactantes pequeños, digamos que hasta los 6 meses aproximadamente, son respiradores nasales exclusivos. Y esto es importante porque una dificultad respiratoria se puede solucionar con un aseo nasal. La lengua es más grande en proporción a la cavidad orofaringea. Mal posicionado un paciente por su lengua, se le puede obstruir la vía aérea. La faringe destaca por presentar trompas de eustaquio más horizontalizadas, lo que favorece la diseminación de infecciones a través del paso de secreciones al oído. La laringe es más cefálica, está a la altura de C3 y C4 y tiene una forma de embudo respecto al adulto, lo que se ha llamado en algunas literaturas como una estenosis fisiológica, pero es algo netamente anatómico que se va modificando a medida que crece el paciente. La epiglotis es más corta y más angosta, por lo que también hay mayor riesgo de aspiración. No es tan eficaz como en un adulto. Y respecto al tejido adenoideo y amigdalino, este puede crecer considerablemente en la edad pediátrica, lo que favorece la obstrucción del paso de aire cuando vemos estos pacientes respiradores bucales más grandes por hipertrofia adenoidea. La vía traqueobronquial es más pequeña y corta, hay menor desarrollo de cartílagos de soporte, menor desarrollo de fibras musculares, y todo esto favorece el colapso dinámico. Hay mayor número y tamaño de glándulas mucosas asociadas a una actividad mucociliar mayor y una tos ineficiente. Entonces esto, en conclusión, hace que los pacientes pediátricos tengan mayor cantidad y acumulación de secreciones. Hay una menor área de intercambio gaseoso y la ventilación colateral está poco desarrollada. Entonces, definamos qué es la laringitis. Una patología respiratoria frecuente que compromete de forma aguda la vía aérea superior, caracterizada por inflamación de la laringe, también llamada antiguamente croup. Proviene de un inglés antiguo en el que el croup se asocia con llorar con voz ronca, niño ronco o disfónico.
Respecto a la epidemiología, es de presentación habitualmente en otoño e invierno. Es más común entre los 6 meses y los 6 años, con un pic de incidencia a los 2 años. La mayor parte de los cuadros son leves, y esto es muy importante, hasta un 60% está descrito. Sin embargo, un 15% puede consultar repetidas veces y solo un 5% de los casos presenta criterios de gravedad y de ingreso hospitalario. Afortunadamente, y ya lo vamos a ver más adelante por qué. Respecto a la etiología, su principal causa es por lejos la causa viral, y eso es con lo que quiero que se queden. Virus frecuentemente aislado para influenza, sobre todo el tipo 1, y le siguen frecuencia los otros tipos de parainfluenza, pero también virus respiratorio sincicial, influenza A y B y adenovirus, y menos visto el sarampión. Está descrito, es importante que lo recuerden. Es raro, pero puede causarse la laringitis aguda por bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, afortunadamente también mucho menos frecuente. El cuadro clínico típico de la laringitis aguda se presenta de forma rápida y progresiva, con frecuencia por la noche. Es un paciente que llega en la madrugada estridando, con estridor y dificultad respiratoria. También está descrito como tos perruna, tos de foca o tos metálica. Puede estar disfónico, ronco, o incluso afónico, no tiene voz. He visto en los pacientes más pequeños y está descrito la cialorrea. El paciente puede describir el papá que ronca al dormir. Y este cuadro se acompaña o puede acompañarse de un pródromo catarral, entonces es relevante preguntar si el paciente ha estado resfriado. Lo que finalmente define la consulta al servicio de urgencia es la dificultad respiratoria asociada a estos síntomas. El diagnóstico es netamente clínico, la buena anamnesis es fundamental para llegar a sospecharlo, diagnosticarlo y tratarlo inmediatamente. Respecto al examen físico, se recomienda visualizar específicamente la orofaringe y hacer una palpación cervical. A la auscultación puede haber signología asociada. Ya hablamos de cuadros mixtos. Si es un paciente con signos a la auscultación, como sibilancias, puede ser un cuadro de compromiso laringio y además bronquial. Y los exámenes complementarios se consideran solo en cuadros graves y para diagnóstico diferencial. Entonces, ¿le hacemos exámenes a una laringitis? Por lejos, lo más frecuente es que no, nunca. Nunca se toman exámenes porque el cuadro típico no lo requiere. Sample. Importante en la urgencia, recordar, interrogar en un orden sistemático, pero acotado con la consulta. Signos y síntomas, alergias, medicamentos, patologías, última ingesta, eventos previos. La escala de Westley es la escala más frecuentemente utilizada para el diagnóstico de la laringitis aguda y considera 5 parámetros, dentro de los cuales está el estridor inspiratorio, puede estar con la agitación o incluso en reposo. Las retracciones o tiraje puede no tener ningún tipo de uso de musculatura accesoria, lo puede tener leve o incluso ya muy marcado. La ventilación se refiere a la auscultación de los ruidos pulmonares que pueden estar normales, están normales en la mayoría de los casos de las laringitis leves, pero el paciente puede tener una obstrucción de la vía aérea alta tan severa que se puede comprometer los ruidos y puede estar hipoventilando o puede tener ruidos pulmonares disminuidos. Cianosis puede no estar o puede incluso estar con la agitación o ya en reposo. Y el nivel de conciencia desde normal hasta disminuido y entre medio un paciente agitado, que es lo más frecuente. Entonces esta escala nos permite clasificar la severidad en leve, moderado y grave. Esto es lo que nos permite decidir cómo actuar en el momento que uno ve al paciente. Este diagnóstico es observarlo, ponerle el fonendo y tomar una decisión. También está la escala de Towson para valorar la gravedad del Krupp. Es bastante similar a Westley, es más corta a Westley, por eso es la que coloqué de primero, pero sepan que existe. Recordando que no está indicado la toma de exámenes complementarios en la laringitis, igual quiero mostrarles esta radiografía AP de cuello, que muestra el signo del campanario o en punta de lápiz
y es el estrechamiento progresivo y simétrico de la tráquea con el vértice en la glotis. Efectivamente allí se ve muy bonito, pero no existe una buena correlación entre este hallazgo y la gravedad de la laringitis. Por eso no se toman radiografías, no se toman exámenes complementarios, a excepción de una mala evolución o de sospecha de otro cuadro clínico, como diagnóstico diferencial. Esta es una radiografía lateral de cuello con el llamado signo del pulgar, así. Y esto es característico de la epiglotitis. Está dentro del diagnóstico diferencial. Yo nunca he visto una epiglotitis. Si se fijan en la etiología, el hemófilos influenza tipo B, que no lo vemos gracias a las vacunas, pero es parte del cuadro que uno debe pensar si un paciente no responde al manejo usual y con un historial de vacunas incompleto. Allí la importancia de la anamnesis. Igual estos cuadros, tanto la epiglotitis como la laringotraqueitis bacteriana son cuadros más graves, ¿ya? Son de evolución tórpida, son pacientes con mal aspecto, a diferencia de la laringitis aguda, que el paciente luce bien, tiene estridor, puede que tenga un poco de dificultad respiratoria, pero es un paciente con buen aspecto. Dentro del diagnóstico diferencial de obstrucción de vía aérea superior debemos considerar las causas no infecciosas. Tenemos ingestión de cáusticos, inhalación de tóxicos, cuerpos extraños, edema angioneurótico, traumatismo cervical, neoplasias, croup espasmódico, laringotraqueomalacia, tumores, estenosis congénitas. Y la anamnesis aquí es lo que cobra importancia, porque no es lo mismo un paciente que inició a estridar con en reposo durmiendo versus un paciente que estaba jugando con juguetes muy pequeñitos o que había maníes cerca de él en la mesa. La laringomalacia, el paciente se puede preguntar si este sonido, este estridor inspiratorio está desde el nacimiento. Un paciente con laringomalacia puede darle laringitis aguda, un paciente con un cuerpo extraño puede tener laringitis aguda y allí no es más que anamnesis para poder sospecharlo. La aspiración de cuerpo extraño puede debutar bruscamente y sin ningún síntoma asociado, por lo que debe pensarse y descartarse en niños que no responden al tratamiento o una evolución tórpida. Allí está considerado un estudio de imagen, una radiografía lateral de cuello, en la que miren, aquí tenemos un resorte en el cuello. Este paciente por supuesto que no iba a responder al manejo de laringitis porque no es el edema laringio la causa de su problema. Entonces, en la urgencia, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Como todo paciente que ingresa a un servicio de urgencia pediátrica, tenemos que hacer el triángulo de evaluación pediátrica que contempla la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Tenemos dos posibles escenarios, un paciente en dificultad respiratoria o insuficiencia o fallo respiratorio. ¿Cuál hace la diferencia entre uno y otro? El compromiso de la apariencia. Un paciente que luce comprometido, no conecta, decaído, es un paciente que debemos pasar al reanimador y considerar una intubación endotraqueal. Versus el paciente con dificultad respiratoria, pero con una apariencia conservada. Vamos a pasar un box de atención y vamos a hacer lo que hay que hacer. El abordaje en servicio de urgencia es esencial para garantizar la permeabilidad de la vía aérea, una adecuada oxigenación y ventilación. Y son estas que están acá: posición, oxígeno, adrenalina, corticoides. Antipiréticos si fiebre, porque sabemos que la fiebre puede causar taquicardia, taquipnea, irritabilidad y llanto. Respecto a la posición, es importante el confort del paciente. Lo que queremos es disminuir la ansiedad, evitar el llanto, garantizando una postura cómoda, generalmente en compañía del padre o tutor, para reducir el esfuerzo respiratorio. Queremos evitar el llanto del paciente y eso incluye procedimientos dolorosos, incómodos, por lo que típicamente el paciente va a recibir su tratamiento justo como ven en esa imagen, en piernas de su tutor. Es en la medida de que el paciente lo permita, en los cuadros leves y moderados, según el paciente, por lejos, una de las medidas iniciales más importantes.
Respecto al oxígeno, el suplemento necesario para saturar mayor o igual a 94%. Generalmente se utilizan nariceras simples, mascarillas simples que nos permiten administrar el tratamiento nebulizado que vamos a ver luego. Y es importante que la pulsioximetría tiene una utilidad limitada, ya que puede ser normal, incluso con grados importantes de obstrucción de la vía aérea. La adrenalina es un potente vasoconstrictor adrenérgico que, administrada vía nebulización, disminuye el edema de la mucosa laringea. Alcanza altas concentraciones locales en la región subglótica con una biodisponibilidad sistémica inferior al 10%. Y esto es muy importante porque minimiza efectos cardiovasculares. Recordemos que este es un fármaco utilizado en paro cardíaco y maximiza la acción terapéutica. Se recomienda el uso de adrenalina nebulizada a un flujo de oxígeno de 6 a 8 litros por minuto, máximo por 10 minutos, y en caso de no existir mejoría, se puede repetir este procedimiento cada 20 minutos por hasta 3 veces. La adrenalina corriente o regular que tenemos en todos los carros de paro de los servicios de urgencia viene en ampolla de 1 miligramo por 1 ml. La dosis es de 0,5 miligramos por kilo, con un máximo de 5 miligramos por nebulización, y esto lo que quiere decir es que máximo vamos a nebulizar a un paciente con 5 ampollas de adrenalina por dosis. También tenemos la adrenalina racémica, menos disponible. La dosis es de 0,5 ml por la presentación de 2.25% o por peso 0,05 ml por kilo. El efecto de la adrenalina es rápido, pero es transitorio. Comienza aproximadamente a los 10 minutos y tiene un pic máximo de acción a los 30 minutos. Tiene una ventana terapéutica de hasta 120 minutos, por lo que la situación clínica puede volver a ser la misma que al inicio. Y esto se le ha llamado durante mucho tiempo efecto rebote de la adrenalina. No es que puede hacer un rebote, hay que observarlo hasta 2 horas. No hay ningún rebote. Esto se debe a que el efecto de la adrenalina finalizó. Y por ello se recomienda dejar al paciente en observación tras la administración de este fármaco antes de decidir el alta. No hay un rebote. Puede volver al estado original porque el efecto pasó. Y por esa razón, este no es el tratamiento de elección. Esto mejora la situación aguda. Resuelve el problema en el momento, pero no resuelve el problema en el largo plazo. Efectos adversos más frecuentes, la taquicardia transitoria. Está descrito que puede aumentar la nebulización de adrenalina hasta 20 latidos por minuto del basal, y la hipertensión sistólica, hasta 15 miligramos de mercurio de su basal. Y esto se resuelve en un plazo de 60 a 90 minutos, está descrito, tras la inhalación. Básicamente, al pasar el efecto de la adrenalina, mejoran los signos vitales del paciente, o deben mejorar. Nunca deberíamos dar de alta a un paciente taquicárdico, hipertenso, luego de la administración de adrenalina, porque no es lo normal. Debería volver a su basal. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La adrenalina corriente o la adrenalina racémica? La evidencia actual establece un equilibrio terapéutico entre ambas formulaciones. La literatura que conseguí se describe como L-epinefrina, pero es lo mismo que adrenalina corriente. Aunque existen importantes disparidad en la accesibilidad global y la relación costo-efectividad, es decir, la adrenalina racémica no se encuentra en los servicios del sistema público versus el sistema privado que sí cuenta con ella. Los estudios clínicos han demostrado de forma consistente la equivalencia terapéutica en la resolución de los síntomas y las tasas de hospitalización. Un metaanálisis del 2013 de 8 ensayos aleatorizados no encontró diferencias significativas entre la adrenalina racémica y la adrenalina corriente a los 30 minutos después del tratamiento. Es decir, use la que tenga disponible, y por lejos la que va a haber en todas partes es la adrenalina corriente. Esta es una revisión reciente sobre la evidencia respecto a la adrenalina corriente versus la adrenalina racémica, y la que concluye es lo que acabo de comentarles. Tienen allí el código QR para acceder. Esto es un resumen comparativo de las guías internacionales para el manejo de la laringitis aguda. Si se fijan, Estados Unidos y Canadá mencionan ambos tipos de presentaciones de adrenalina, la que tengas disponible, la que haya según tu centro. Y el Reino Unido menciona la adrenalina corriente solamente. No es estándar la racémica.
Respecto a los corticoides, pues ambas, o sea, las tres mencionan dexametasona de primera línea. El Reino Unido menciona la prednisolona. Ya vamos a ver por qué no es la primera opción. Por lejos, la dexametasona es con lo que quiero que se queden. Se utiliza en los tres países descritos. Y la observación también coincide en los primeros dos países, Estados Unidos y Canadá, en que la observación se recomienda hasta 2 horas después de la nebulización por este efecto ventana terapéutica del fármaco. Y el Reino Unido hospitaliza pacientes en moderado de estrés respiratorio severo, y lo que es leve lo mandan para su casa. Los corticoides son el tratamiento de elección en la laringitis aguda obstructiva. Su importancia radica en el control sostenido de los síntomas, evitando la reaparición de los síntomas tras haber pasado el efecto de la adrenalina. Los corticoides son subóptimos para el compromiso respiratorio agudo. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Controla el edema agudo, el estridor, la dificultad respiratoria por 120 minutos. Pero el corticoide controla la inflamación en el largo plazo y es lo que termina resolviendo el problema. Se sugiere preferir el uso oral de corticoides en la medida que el estado clínico del paciente lo permita. El corticoide más utilizado y más estudiado ha sido la dexametasona, probablemente por su potencia y su duración. Y la dosis oral, es decir, la ampolla de dexametasona, que la presentación es de 4 miligramos, se administra por vía oral. Y la dosis va desde 0,15 hasta 0,6 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 16 miligramos, es decir, 4 ampollas de dexametasona. Yo les sugiero que se queden con la dosis del medio, 0,3 miligramos por kilo. Y el inicio de acción es característicamente retardado, 4 a 6 horas después de su administración. Volvemos a la importancia de la observación luego de la nebulización. Aquí tenemos características farmacológicas de los diferentes fármacos utilizados en la laringitis. Tenemos la adrenalina nebulizada. También está descrito el uso de budesonida nebulizada, pero si se fijan, el tiempo de acción del inicio del efecto de la budesonida es 1 hora versus 10 minutos de la adrenalina. Por ello es la de elección. Y respecto a los corticoides, describen 2, la dexametasona y la prednisolona, y la comparación más importante radica en la dosis única de la dexametasona versus la prednisolona, que se tendría que usar 2 a 3 días. Es decir, la adherencia al tratamiento es excelente porque es una dosis en el servicio de urgencia y nada más para la casa. Finalmente, para resumir, tenemos este algoritmo de tratamiento. Recordemos la escala de Westlake, que nos permite clasificar entre una crisis leve, moderada o grave, según el puntaje. En las crisis leves tenemos al paciente en buen estado general y sin dificultad respiratoria. Tiene una escala de Westlake menor a 3 puntos. Se administra corticoide por vía oral y se da el alta con signos de alarma. En la crisis moderada, que es un Westlake de 4 a 5 puntos, tenemos 2 escenarios. Un paciente sin afectación del estado general ni dificultad respiratoria importante, pero tiene 4 a 5 puntos en la escala. Se recomienda administrar el corticoide y observar. Si hay una mejoría, se da el alta. Y tenemos el segundo escenario, que es el paciente que tiene dificultad respiratoria o que no mejoró durante la observación inicial. Se recomienda agregar adrenalina nebulizada. Por último, la crisis grave o un Westlake mayor a 6 puntos, pues vamos con todo nuestro arsenal. Vamos a administrar de entrada adrenalina nebulizada y corticoides. Si hay una mejoría, se recomienda observar al paciente 4 horas y si hay una buena evolución, considerar el alta. Esto depende mucho de cada paciente. Se presentó de forma grave, así que hay que considerar otros criterios para decidir darle el alta, que los vamos a ver más adelante. Y por supuesto que si el paciente no presenta una mejoría o empeora, evaluar una segunda nebulización y hospitalizar. Aquí menciona hospitalización en UCI. Sin embargo, esto depende del paciente. Puede mejorar con una segunda nebulización. Debe quedar hospitalizado, pero no necesariamente en la UCI. Eso se define según la respuesta. Hay que considerarlo, pero no de entrada.
Lo que les mencionaba respecto a otros criterios de hospitalización es un poco obvio, a mi parecer, el estado clínico o la no respuesta clínicamente de que el paciente no se puede ir a la casa. Sin embargo, hay otros factores, en el ejemplo, el paciente grave que respondió muy bien, como la ansiedad familiar, el entorno sociofamiliar desfavorable, un diagnóstico dudoso, historia previa de obstrucciones graves, o un paciente muy pequeñito en el que hay dificultad de acceso a la atención sanitaria, ha consultado varias veces o no respondió bien al tratamiento inicial. Este paciente no tiene criterios clínicos, pero sí tiene criterios sociales que pueden definir una hospitalización de todas maneras. No es lo mismo un niño grande que consulta de entrada sano a un lactante menor con laringomalacia cuya madre no habla español o vive lejos. Lo que quiero que se queden es que no es solo lo clínico, lo social influye para tomar la decisión de hospitalizar a un paciente o no. Laringitis grave. ¿Qué dice el PALS sobre esto? La intubación endotraqueal del niño con obstrucción de la vía aérea superior es un procedimiento de alto riesgo y deberá realizarla un equipo experto en el manejo de la vía aérea pediátrica. Use bloqueante neuromuscular solo si está seguro de que la oxigenación y la ventilación del niño pueden evolucionar favorablemente con la ventilación con bolsa mascarilla. El paciente pediátrico de por sí tiene una vía aérea difícil. Imagínense el escenario en el que esta vía aérea difícil tiene una laringe con un diámetro de 4 milímetros. Más difícil aún. Entonces es delicado, es serio el tema y debemos actuar prontamente y hacer lo que hay que hacer para evitar este escenario tan catastrófico que es intubar a un paciente por laringitis grave. Respecto a eso, es importante recordar la posición para ventilar e intubar a un niño que varía según la edad. En el mayor de 2 años, para que se alineen los ejes oral, traqueal y faringio, debe tener una toalla debajo de la cabeza. Respecto al menor de 2 años, que tiene un cuello corto y un occipucio prominente, debe tener una toalla debajo de los hombros para que se alineen estos ejes. Hay la creencia de que el aire frío puede beneficiar al paciente con laringitis aguda. No existe evidencia que respalde su efectividad. Meterlo al refrigerador o sacarlo al aire libre, ¿se puede intentar? Sí, pero eso no va a definir la visita a la urgencia. Inténtelo, mamá, pero igual lo tiene que llevar. Eso es lo que les recomiendo que le digan a sus mamás de pacientes. Estas son las referencias y muchísimas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad en el futuro.